La nieve caía en copos finos, como si el cielo mismo estuviera llorando por la humanidad que ya no estaba. El viento helado cortaba como cuchillos invisibles, dibujando rutas de hielo en la piel de Elara Thorne, que avanzaba sola a través de un paisaje gris y sombrío. Cada paso parecía arrastrar consigo un pedazo más de su alma, como si la tierra misma intentara dejarla atrás. Sus botas, rotas y gastadas por el tiempo y la desesperación, apenas ofrecían resistencia ante el frío helado. La nieve se acumulaba sobre su vestido sucio, mientras las sombras y las cicatrices de un pasado trágico cubrían su ropa. Su rostro, antes joven y lleno de vida, ahora mostraba las huellas de un dolor profundo. Los ojos, opacos y ausentes, miraban sin ver, como si intentaran alcanzar un futuro que ya no existía. Había perdido todo, su hogar, su esposo, su hijo, todo consumido por las llamas en un incendio que había arrasado con sus sueños y su esperanza. La tragedia había dejado su vida en ruinas y Elara caminaba ahora no hacia un destino, sino hacia la nada. El viento la azotaba, pero ella no se detenía. El frío le quemaba las manos, pero no había fuerza en este mundo que pudiera detenerla. No le importaba el dolor, ya no le importaba nada. No había preguntas sin respuestas, solo el silencio profundo que la envolvía. No quería nada, solo deseaba escapar, aunque no sabía hacia dónde. Todo lo que quedaba en su corazón era el eco vacío de lo que había sido su vida. El mundo se estiraba ante ella como un lienzo en blanco, tan frío y desolado como su alma. Pensó que tal vez todo había terminado, que tal vez la vida ya no le ofrecía más que este paisaje gris. Pero algo dentro de ella, una chispa pequeña y perdida, la empujaba hacia adelante. Buscaba un refugio, no de la nieve ni del viento, sino del dolor que aún la atormentaba. A lo lejos, una pequeña aldea apareció como una sombra en el horizonte. Elara no sabía si era un refugio real o solo una ilusión que su mente había creado, pero decidió caminar hacia allí. Quizá allí encontraría algo que calmara la tormenta en su interior o tal vez simplemente encontraría una razón para seguir adelante. El viento seguía soplando con la furia de una tormenta inclemente, pero lo que realmente calaba en los huesos de Elara Thorne no era el frío, sino la indiferencia del mundo que la rodeaba. Cuando sus pasos la llevaron finalmente al pueblo, el paisaje cambió, pero el vacío en su interior se mantenía. Era una aldea pequeña de casas viejas que parecían estar tan desoladas como ella misma. Y sus habitantes, al verla llegar, se apartaron sin siquiera mirar. Las puertas se cerraron con el sonido seco de la condena y los niños, al ver la figura desgastada de la joven caminando por las calles, huyeron aterrados, como si su presencia fuera una plaga que debía evitarse a toda costa. Elara no lo entendió del todo. ¿Por qué huían de ella? ¿Qué había hecho para ser tan rechazada? Su rostro, marcado por el dolor y las cicatrices del sufrimiento, solo reflejaba la realidad que había vivido, y, sin embargo, parecía ser suficiente para que el pueblo la despojara de toda humanidad, como si, al igual que el viento y la nieve, ella también fuera solo una sombra pasajera. Pero no se detuvo, no podía. No tenía nada más que su voluntad, un dolor profundo que la impulsaba a seguir adelante, a caminar entre aquellos que la veían como una extraña. El pueblo, con sus calles desiertas y sus miradas de rechazo, solo le ofreció un eco vacío, una sensación de soledad tan palpable que parecía casi tangible. Pero su dolor, ese dolor que la había marcado hasta lo más profundo de su ser, solo la empujaba a caminar más rápido, a seguir buscando un lugar que la acogiera, aunque fuera por un instante. A lo lejos, una calle pequeña apareció ante ella y en su corazón floreció una tenue esperanza de que allí podría encontrar algo, tal vez no amistad, pero sí algún refugio de la cruel indiferencia que la rodeaba. El viento, que no había dejado de azotar su rostro, se calmó ligeramente cuando Elara se refugió bajo el pequeño techo de una tienda. La tienda era modesta, con estantes llenos de productos que parecían tan viejos y olvidados como la propia aldea. En su interior, la atmósfera era cálida, pero solo porque el calor era absorbido por el silencio denso y pesado. Detrás del mostrador, una mujer mayor la observaba sin sorpresa, sin curiosidad. Moira Blackwood, la dueña de la tienda, la miró fijamente, pero no hubo en su rostro ningún atisbo de simpatía. Elara, buscando no solo un refugio, sino algo de humanidad, se acercó al mostrador con una voz que temblaba, pero firme. Solo busco un lugar donde descansar, señora, dijo, mientras sus ojos se hundían en los de la mujer. A cambio puedo ayudar en lo que sea necesario. Moira la observó con desdén, como si la joven fuera una sombra del pasado, un recordatorio incómodo de algo que ya no debía mencionarse.
Ayudar, dijo la mujer con una risa baja y amarga, sus ojos pequeños y penetrantes. Ayudar. Ah, tú eres Elara Thorne, ¿no es cierto? La que perdió todo en el incendio, la que se fue a llorar por su vida mientras su marido y su pequeño se consumían en las llamas. ¿Y tu hijo, acaso lo abandonaste a su suerte, devorado por el mismo fuego que arrasó con tu vida? Las palabras de Moira golpearon a Elara como una avalancha, más frías y despectivas que el viento que aún soplaba afuera. No eran solo palabras, eran punzantes dardos que buscaban la herida más profunda, la culpa que ya la devoraba por dentro. Elara intentó hablar, defenderse, explicar la verdad detrás de la tragedia, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. No había explicación que pudiera dar. El dolor ya no tenía palabras, solo el vacío de lo perdido. La señora Blackwood no cambió su expresión. Era como si la conversación nunca hubiera importado, como si Elara fuera solo una historia pasada que ya no debía ser contada, una vergüenza andante. No puedo ayudarte, dijo finalmente su voz tan fría como el aire que la rodeaba. No sé qué buscas aquí, pero no encontrarás consuelo en esta tienda. Ni en este pueblo. Somos gente que recuerda. Elara no tuvo más palabras. Sin un adiós, sin una respuesta, salió del lugar. El frío, que antes parecía solo una amenaza externa, ahora la abrazaba desde dentro. La indiferencia de Moira, esa mirada cargada de juicio y de una crueldad inesperada, le dolió más que cualquier palabra, más que cualquier golpe de viento. Y sin embargo, Elara no se detuvo. ¿Qué otra opción tenía sino seguir adelante? ¿Qué otro camino quedaba que no fuera este? El de caminar sola, buscando en las sombras lo que ya no existía. Elara caminaba sin rumbo fijo, su mente envuelta en el tormento de sus propios pensamientos, cuando sus pasos la llevaron hasta las puertas de la iglesia. Una iglesia vieja y austera, cuyo portal cerrado parecía simbolizar todo lo que Elara ya no podía encontrar. Consuelo, perdón, redención. Se acercó con esperanza, pero al ver las puertas cerradas desde adentro, una sensación de vacío la envolvió, como si ni siquiera la fe pudiera alcanzarla en ese momento de su vida. El lugar, como el resto del mundo, le había dado la espalda a su dolor. El viento comenzó a aullar más fuerte, arrastrando la nieve en remolinos que se enroscaban a su alrededor, como un sudario blanco. Fue en ese momento cuando de entre la niebla de la tormenta surgieron dos pequeñas figuras. Luna y Sol, dos niñas descalzas y con las ropas raídas, se acercaron a Elara sin temor, como si su presencia en el mundo no fuera un obstáculo para ellas, sino una invitación. La nieve cubría sus cuerpos, pero no parecían inmutarse por el frío, sus pieles sonrosadas por el viento. Con ojos grandes, llenos de una dulzura y una curiosidad que contrastaba con el paisaje desolado, se acercaron a Elara, tomándola por sorpresa. ¿Tienes esposo?, preguntó Luna, la mayor, su voz suave, pero cargada de una inocencia que dejó a Elara sin palabras. La pregunta, tan directa y ajena a su sufrimiento actual, la tomó por asalto. Elara, al escuchar la pregunta, sintió como el nudo en su garganta se apretaba aún más. Su mirada se nubló y un suspiro profundo salió de sus labios. Lo perdí todo, murmuró sin poder evitar que las lágrimas comenzaran a recorrer su rostro, cristalizando en sus mejillas heladas. Mi hogar, mi familia ya no existe. Un incendio lo arrasó todo y ahora no tengo a dónde ir. Las niñas, al escuchar sus palabras, no dijeron nada por un largo momento. Parecieron entender la magnitud del dolor en su voz y sus ojos, tan brillantes como gemas, se llenaron de pena, no de miedo. Fue entonces cuando Sol, la más pequeña, con una determinación sorprendente para su edad, tomó la mano enguantada, aunque rota, de Elara, mientras Luna la miraba con seriedad. Papá está buscando una novia, dijo Luna de manera repentina, casi como un secreto compartido. Sus palabras sorprendieron a Elara, pero las niñas las pronunciaron con una naturalidad que hacía que sonaran como algo cotidiano, como si no hubiera nada extraño en ellas. Elara la miró confundida, sin saber bien qué pensar. ¿Unas niñas ofreciendo una novia a su padre? Parecía una escena sacada de un cuento, no de su cruda realidad. Pero antes de que pudiera responder, Luna y Sol se adelantaron un paso, tomando sus manos con gentileza. Si quieres, continuó Luna, su agarre firme y cálido, puedes venir a vivir con nosotros. Nuestro papá tiene mucho espacio en el rancho. Allí te podemos ayudar, no tienes que estar sola. Y tal vez él te guste. Elara se quedó en silencio mirando a las niñas.
La oferta de refugio, aunque inesperada y con esa extraña condición implícita, parecía sincera, carente de malicia. Quizás, al menos por esa noche, podría encontrar un poco de paz en ese lugar. Sin decir una palabra más, cada niña tomó una mano de Elara y la condujeron por el camino nevado. La nieve caía más fuerte, pero ellas, con paso decidido y sus pequeñas figuras casi arrastrando a Elara, la guiaban a su hogar sin miedo, sin reservas, como dos pequeñas guías de un destino incierto. Elara la siguió sin preguntar, sin comprender completamente lo que sucedía. Algo en su interior, quizá esa chispa de esperanza que aún permanecía viva y que las palabras de Moira no lograron apagar del todo, la hizo seguirlas. A pesar de la dureza del paisaje, del frío que la golpeaba con furia, Elara sintió que ese pequeño gesto de las niñas, ese toque de sus manos diminutas y cálidas, era más reconfortante que cualquier refugio que pudiera haber encontrado antes. Quizás, solo quizás, había algo de bondad en este mundo tan roto, algo que aún no había sido consumido por la desesperación. Cuando llegaron al rancho de las niñas, Elara se sintió extrañamente aliviada, como si la tormenta se hubiera calmado por fin, tanto la exterior como la de su alma. La casa, aunque modesta y algo desvencijada, con paredes de madera que crujían con cada ráfaga de viento y ventanas empañadas por el frío, tenía un aire de calidez de vida, de hogar habitado. No era un hogar en el sentido tradicional, ni mucho menos opulento, pero en medio de tanto frío y desolación, el rancho parecía un refugio seguro, un faro en la oscuridad. Las niñas, Luna y Sol, entraron corriendo, sin previo aviso, con una energía que contradecía la quietud del paisaje exterior. Sus risas infantiles resonaron en el aire, un sonido que Elara no había escuchado en demasiado tiempo. Pronto, de la puerta apareció un hombre grande y robusto, Gideon Vance, su padre. Su rostro, grave y marcado por la vida, por el sol y el viento del rancho, no mostró sorpresa al ver a las niñas tan animadas, acostumbrado a sus travesuras, pero su mirada se endureció cuando notó la presencia de Elara, una figura desconocida y frágil en su umbral. Un hombre de carácter reservado, Gideon había vivido lo suficiente para entender que las circunstancias difíciles no solían traer buenas sorpresas, y la aparición de una mujer desconocida en medio de una tormenta de nieve, guiada por sus hijas, era el colmo de lo inusual. Pero las niñas lo miraban con entusiasmo, con los ojos brillando de una felicidad que no solían mostrar a extraños, sin percatarse del malentendido que acababan de crear. «Papá, ya encontramos una novia para ti», dijeron las niñas al mismo tiempo, sus voces infantiles resonando con una mezcla de felicidad y triunfo, como si hubieran dado con la solución a un problema que ellas mismas no comprendían del todo, pero que sentían profundamente. Gideon, desconcertado, se detuvo por un momento, sus ojos grises fijos en Elara con una expresión de incomodidad y confusión, que rápidamente se tornó en un ceño fruncido. La situación le parecía absurda, inverosímil, pero la sinceridad y la esperanza en los ojos de sus hijas eran innegables. «Esto no es lo que ustedes piensan», dijo con voz baja, mirando a las niñas, y luego a Elara con una sonrisa forzada que no alcanzó a iluminar su rostro grave. La situación era embarazosa, casi ofensiva. «Les agradezco mucho el gesto, pero todo esto es un malentendido». Elara, de pie junto a las niñas, sintiendo el peso de la vergüenza ajena y la suya propia, no sabía cómo reaccionar. Su corazón se encogió. El rechazo de Moira resonó en su mente. «No se preocupe», dijo con voz suave, apenas un susurro, evitando la mirada de Gideon, que parecía contener tanto juicio como la anterior. «Yo tampoco sé por qué estoy aquí. No entendí bien qué pasó y...» Con una sonrisa triste y autodepreciativa añadió, «Parece que he causado una molestia». Y sin decir más palabras, con la misma desesperación con la que había llegado al pueblo, comenzó a alejarse con la esperanza de regresar, de desaparecer de la vista. El frío la envolvía nuevamente, el silencio de la nieve siendo la única respuesta al paso que daba. Pero mientras sus pies se alejaban del rancho, el viento comenzó a soplar con más fuerza, trayendo consigo remolinos de nieve que cegaban el camino. La tormenta, que había permanecido latente en el horizonte, comenzó a desatarse con furia, cubriendo el mundo en una capa blanca, como si la naturaleza misma tratara de sellar la decisión de Elara, de empujarla de vuelta al abismo. Pero cuando las niñas la vieron alejarse, sus pequeños rostros se llenaron de una preocupación genuina, de una angustia que superaba su corta edad. Luna y Sol, con los ojos llenos de lágrimas que el frío congelaba, corrieron hacia Gideon,
tirándole de la manga de su abrigo, sus voces quebradas por el llanto. «Papá, no podemos dejarla ir», dijo Luna casi entre sollozos, sus mejillas enrojecidas. «Ella no tiene casa, no tiene familia. La trajimos para que no se muera de frío. Es buena», Sol asintió vigorosamente, aferrándose a la pierna de su padre. Gideon miró las caras preocupadas y angustiadas de sus hijas, y un peso pesado se posó sobre su pecho, más grande que la propia tormenta. El viento soplaba fuerte y la tormenta arreciaba como si el mundo quisiera que tomara una decisión, aunque fuera pequeña. Observó a las niñas, que lo miraban con súplica, luego a Elara, que ya estaba perdiéndose en la distancia, una silueta frágil contra el telón blanco. Y algo dentro de él cambió. No podía dejarla ir bajo esas condiciones, no después de lo que las niñas le habían contado. No era justo. No era humano. Con un suspiro, Felipe se levantó y salió al encuentro de Elara. La nieve caía con rabia, cubriéndolo todo mientras avanzaba hacia ella. Cuando finalmente la alcanzó, su voz salió más suave de lo que esperaba, teñida de una resignación que no le era habitual. «Elara», dijo deteniéndola, su mano rozando suavemente su brazo, deteniendo su huida. «Te pido disculpas. Mis hijas no sabían lo que decían. Es solo la inocencia. Pero no puedo dejarte ir ahora con este clima y sin un lugar a donde ir. No estaría bien». Elara lo miró sorprendida por el tono amable en su voz. No estaba acostumbrada a recibir este tipo de invitaciones, mucho menos en circunstancias tan incómodas y después de tanto rechazo. Su corazón, por un instante, latió con una esperanza tenue. «No quiero causar problemas», respondió su voz temblando, casi inaudible sobre el ulular del viento. «Solo no sé qué hacer. No tengo a dónde ir». Gideon la observó un momento, su mirada, antes dura y reservada, ahora más suave, más comprensiva. Y con un gesto de resignación, pero también de una incipiente compasión, añadió: «Puedes quedarte aquí por un tiempo, hasta que la tormenta pase o encuentres otro lugar. Y si puedes ayudarnos con mis hijas, eso sería lo más justo para todos nosotros. Necesitan una mano, y yo. Yo no soy bueno para todo». Elara lo miró en silencio, procesando sus palabras. Algo en su interior comenzó a cambiar, un leve suspiro de alivio, pero también de incertidumbre. La oferta no era una solución, pero era un respiro. «Gracias», respondió finalmente, aceptando la mano que él le tendía, un pacto tácito de tregua. «Acepto». Gideon asintió y juntos caminaron de regreso al rancho mientras la tormenta se desataba con mayor fuerza, como si el destino finalmente hubiera decidido tomar una decisión por ella, empujándola hacia ese umbral. Allí, en ese pequeño refugio, Elara encontró algo más que protección contra el frío. Una posibilidad, aunque remota, de empezar de nuevo, aunque fuera por un breve momento. En los primeros días que Elara pasó en el rancho, algo empezó a suceder, casi sin que ella se diera cuenta. Gideon y las niñas no la presionaron ni le hicieron preguntas incómodas sobre su pasado, respetando su dolor, su silencio. Gideon, hombre de pocas palabras, se limitó a ofrecerle lo que su hogar podía brindarle. Un techo bajo el cual resguardarse del frío y un espacio donde por fin la sombra de la soledad no fuera tan aplastante, donde el eco de sus pérdidas no resonara con tanta fuerza. Elara se adaptó lentamente, sin prisa, sin expectativas. Ella misma no sabía qué buscaba, pero cada día, a medida que el sol se ponía tras las montañas y la familia se reunía frente a la chimenea, el crepitar del fuego llenando el aire con su danza de luz y calor, algo en su corazón se iba relajando, como si ese simple gesto de ser aceptada sin interrogatorios la desarmara lentamente de sus defensas, deshilachando la coraza que había construido. Las niñas, Luna y Sol, a pesar de su situación también difícil, aferrábanse a Elara con una dulzura y una necesidad que no parecía de su edad. Habían sentido la ausencia de una madre de forma profunda, y su llegada fue como un bálsamo inesperado. Comenzaron a verla no solo como una figura temporal, sino como un ancla, algo que sus corazones necesitaban con desesperación, aunque no sabían cómo expresarlo más allá de sus pequeños gestos de cariño. Elara, por su parte, se sentía más segura en ese hogar que en muchos otros lugares donde había estado antes, a pesar de su precariedad. Aunque el rancho era pequeño y las imperfecciones de su estructura eran evidentes, con corrientes de aire que se colaban por las rendijas y la madera crujiendo bajo sus pies, para Elara comenzó a tomar forma una calidez inesperada, una sensación de pertenencia.
El crujido de las maderas al fuego, el silbido del viento contra las ventanas y el sonido de las risas suaves de las niñas le ofrecían un remanso de paz que no había sentido en años, un bálsamo para su alma herida. Los días comenzaron a pasar con una cadencia tranquila, marcada por la rutina diaria. El Ara se encargaba de las niñas con una dedicación que, aunque nueva para ella y nacida de la necesidad, parecía natural, casi instintiva. Les leía cuentos junto al fuego, les enseñaba canciones olvidadas y les peinaba el cabello con una paciencia infinita. Gideon, por su parte, no se involucraba tanto en las tareas domésticas, sus días ocupados con el duro trabajo del rancho, pero había algo en su mirada y en sus silenciosos actos que demostraba su preocupación por el bienestar de todos. Ya no era el hombre cerrado, distante que había llegado a ser tras la pérdida de su esposa años atrás. Algo en él, quizás en su corazón, comenzaba a abrirse nuevamente, como una flor tardía en invierno. El Ara, por su parte, les enseñaba a Luna y Sol a trenzar el cabello con cintas de colores que encontró en un viejo baúl, un gesto simple, pero lleno de cariño y feminidad. Era una manera de darles algo más que comida o refugio, algo que las niñas no tenían. El cariño de una madre, los pequeños rituales que construyen un hogar. Mientras tanto, Gideon se encargaba de las tareas más pesadas del rancho, cortando leña, reparando las cercas bajo la nieve y cuidando a los animales con una dedicación silenciosa. Su dedicación, aunque no mostrada con palabras efusivas, hacía sentir que había un cambio sutil en el aire, como si la casa misma respirara con más calidez, con una esperanza renovada. La relación entre las niñas y el Ara había pasado de ser solo una convivencia a convertirse en un lazo real, profundo. Luna y Sol, que al principio se mostraban desconfiadas y reservadas con cualquier mujer que pudiera acercarse a su padre, ahora la aceptaban sin reservas. La idea de tener una figura materna, aunque fuera nueva, comenzó a tomar forma en sus corazones, llenándolos de una alegría que había estado ausente por mucho tiempo. Había algo en la manera en que el Ara las trataba, en sus caricias suaves y sus palabras de aliento, que las hacía sentirse protegidas, amadas, algo que ni la ausencia de su madre ni el paso de los años había logrado conseguir. Gideon observó cómo poco a poco sus hijas comenzaron a sonreír de nuevo, a reír con más ganas, a abrazar a Elara como si nunca hubieran conocido otra figura materna. Verlas correr hacia ella al final del día, sus pequeños brazos alrededor de su cintura, era una imagen que lo conmovía profundamente. Fue en esos momentos en los que las niñas corrían a su lado, abrazando a Elara y confiando en ella, que Gideon comenzó a sentir una extraña mezcla de esperanza y arrepentimiento. Esperanza por el futuro que se vislumbraba, y arrepentimiento por el tiempo que había pasado en la soledad, sumido en su propio dolor. Quizás, después de todo, aún era posible reconstruir una familia. Quizás más que por él, era por el bien de sus hijas, que merecían tener la calidez y el amor de una madre nuevamente, aunque ésta fuera una figura diferente a la que habían perdido. Gideon comenzó a repensar su relación con el Ara. No era solo una cuestión de soledad o de necesidad práctica en el rancho, sino de algo más profundo, algo que sentía en su interior, una corriente cálida que recorría su pecho, pero que aún no estaba dispuesto a reconocer abiertamente. Miraba a las niñas y veía como el frío de la vida que las había tocado comenzaba a desvanecerse, como el Ara les ofrecía algo que él mismo, con toda su fuerza y dedicación, no podía darles. Una oportunidad de ser niños de nuevo, de sentir la protección y el amor incondicional que tanto habían perdido. Sí, mientras las jornadas pasaban, Gideon comenzó a contemplar la posibilidad de un futuro distinto, uno que no solo se limitara a la supervivencia diaria, sino a la reconstrucción de un hogar donde las risas no fueran susurros de lo que una vez fue, sino la promesa de algo nuevo, una vida compartida, una familia reconstituida. Sin embargo, aunque esa idea comenzaba a germinar en su corazón, Gideon aún no sabía cómo dar el siguiente paso, cómo aceptar lo que su vida de alguna manera había comenzado a ofrecerle. Su naturaleza reservada y su propio historial de pérdidas lo mantenían cauteloso. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte cuando Gideon partió hacia el pueblo. El aire estaba fresco, cargado de la promesa de un día más, y el viento no parecía tan frío como de costumbre. El Ara observó su partida desde la ventana del rancho sin pensar mucho en ello, como siempre lo hacía. No se trataba de desinterés, sino de una rutina que ya había comenzado a formar parte de su vida. Gideon salía de la casa y ella se encargaba de las niñas, de la comida, de las pequeñas tareas que daban forma al día, sintiendo una paz que antes creía imposible.
Pero cuando Gideón regresó esa tarde, algo era diferente. No llevaba la expresión seria de siempre, ni su caminar era el de un hombre cargado de tareas. En sus manos sostenía algo envuelto cuidadosamente en un paño de lino, un paquete inusual. Se acercó a Elara, quien estaba en la cocina preparando la cena, y sin decir una palabra, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad que la hizo sonrojar, le extendió el paquete. Elara lo miró sorprendida por el gesto. «Son para ti», dijo Gideon con su voz grave, sin muchos adornos, pero con una intención clara y una vulnerabilidad en sus ojos que Elara nunca le había visto. «Es porque quiero que tengas algo nuevo, Elara. Algo que no lleve el peso de tu pasado». Elara, confundida, desenvolvió lentamente el paño y descubrió dos vestidos sencillos, pero nuevos, cuidadosamente escogidos. Eran de colores suaves, cálidos, como si de alguna manera él hubiera entendido lo que necesitaba, no solo ropa, sino un símbolo de renovación, de esperanza. Un azul cielo y un verde bosque, algo más allá de lo material, un pequeño regalo, un gesto de cortesía que en ese momento la dejó sin palabras, con un nudo en la garganta. «No es necesario», dijo Elara, su voz temblando ligeramente, casi inaudible. No sabía cómo reaccionar ante aquello. Un regalo en medio de su dolor, de su lucha diaria, parecía un acto tan ajeno a la dureza de su vida. Era la primera vez en años que alguien le daba algo sin esperar nada a cambio. Y sin embargo, algo en su corazón comenzó a moverse, a expandirse, una emoción que no reconocía del todo. No era un gesto grandioso ni costoso, pero en su simplicidad se sentía como una invitación a algo que ella misma tenía, a comenzar de nuevo, a dejar atrás las cenizas. «No es solo por ti», dijo Gideón, su mirada ahora fija en el fuego crepitante de la chimenea, como si la luz le diera el valor de decir lo que sentía. «Es porque de alguna manera, quiero que sepas que te queremos. Que has mejorado nuestras vidas, Elara. Las has iluminado». Elara no pudo evitar que una lágrima asomara en su ojo, una gota solitaria que se deslizó por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino una mezcla de confusión, gratitud y algo más, algo que no lograba entender completamente, pero que se sentía como una promesa. «Gracias», murmuró tomando los vestidos en sus manos, sintiendo la tela suave contra sus dedos. Para ella, esos vestidos eran un símbolo de aceptación y de una nueva oportunidad. Una pequeña luz al final del túnel. El tiempo siguió su curso y Elara comenzó a adaptarse aún más a ese hogar, a ese refugio que una vez consideró solo temporal. Se dio cuenta de que el rancho, a pesar de sus imperfecciones, había empezado a convertirse en su hogar. Con las niñas, la vida parecía más ligera, más llevadera. Se encontró riendo de nuevo, algo que no hacía en años, sus carcajadas resonando con las de Luna y Sol. Un día, después de haber pasado la mañana trabajando en la casa y preparando pan como lo hacía habitualmente, el aroma a levadura y calor llenando el aire, Luna y Sol se acercaron a Elara mientras ella limpiaba la mesa. Con una dulzura que solo los niños pueden tener, y una seriedad que revelaba la importancia de su pregunta, le hicieron una pregunta que la tomó completamente por sorpresa, que detuvo su corazón por un instante. «Elara», dijo Luna con una mirada tímida pero sincera, sus ojos grandes y brillantes fijos en los de ella. Sola sintió, su pequeña mano en el brazo de Elara. «¿Te gustaría que te llamáramos Moma?» Elara dejó caer el trapo de la cocina, el sonido apenas un susurro en el silencio que se instaló. Sorprendida, sin saber qué decir en un principio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa palabra, mamá, era algo que había perdido hacía tanto tiempo, una herida abierta, y sin embargo, en ese momento, pronunciada por esas pequeñas voces, sonaba tan natural, tan cálida, tan llena de amor, que por un instante se quedó sin aliento. La idea de ser llamada mamá por esas niñas, que se habían convertido en su razón para levantarse cada mañana, su ancla en la tormenta, la hizo sentir una mezcla de emociones que no había experimentado en años. Amor, esperanza, sanación, una alegría inmensa y un dolor dulce por lo que había sido y ahora podría ser de nuevo. «Sí», respondió Elara con una voz que era casi un susurro, entrecortada por la emoción, mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, no de tristeza, sino de una profunda gratitud y liberación. «Sí, mis dulces Luna y Sol. Sí, me gustaría mucho». En ese momento, algo dentro de Elara se rompió, pero no de tristeza, sino de algo mucho más liberador.
Era el muro de dolor y aislamiento que había construido a su alrededor, desmoronándose bajo el peso de tanto amor y aceptación. Mamá era una palabra que ya no pensaba que podría volver a escuchar, un título que creía haber perdido para siempre, pero al pronunciarla, Elara sintió un calor en su pecho. Algo que había estado apagado durante tanto tiempo. No era solo una palabra, era una promesa, una invitación a sanar, a reconstruir lo que una vez perdió, a forjar un nuevo futuro. A pesar de las cicatrices del pasado, a pesar de las sombras que a veces la acechaban, Elara comenzó a sentir que tal vez estaba lista para empezar de nuevo, no solo por las niñas, sino por ella misma. Aunque el camino hacia la sanación era largo y lleno de incertidumbres, ese pequeño gesto, esa simple pregunta de las niñas, le ofreció algo que no había encontrado en mucho tiempo. Esperanza. Gideón, desde la puerta de la cocina, observó la escena en silencio, sus propios ojos empañados. Vio el abrazo de Elara con luna y sol, vio la sonrisa radiante de Elara, una sonrisa genuina que nunca antes le había visto, y por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él también cambió. Se rompió la última barrera de su propia soledad. Quizás, solo quizás, este nuevo comienzo no solo era para Elara, sino para todos ellos, una oportunidad de ser una familia de nuevo, de reconstruir un hogar lleno de amor y risas. Días después, bajo la luz suave del rancho, con la nieve aún cubriendo los campos pero el aire ya prometiendo la llegada de la primavera, Gideon encontró a Elara en el porche, observando a las niñas jugar. Se sentó a su lado, la madera vieja crujiendo bajo su peso. Elara, comenzó, su voz más suave de lo habitual, las niñas te adoran. Y yo he visto cómo has traído la luz de vuelta a este hogar. A sus vidas. A la mía. Elara lo miró, su corazón latiendo con fuerza. Gideon se giró para mirarla a los ojos, sus propias emociones a flor de piel. No quiero que te vayas cuando la tormenta pase, dijo, su voz firme ahora, llena de una resolución tranquila. Quiero que te quedes. Que seas la madre de luna y sol. Que seas mi compañera. Quiero que construyamos este hogar, esta familia, juntos. ¿Elara Thorne, aceptarías ser mi esposa? Elara no pudo hablar por un momento, las lágrimas llenando sus ojos de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. La propuesta, tan directa, tan honesta, fue el ancla que necesitaba. Sí, Gideón, respondió, su voz apenas un susurro. Sí, acepto. Con todo mi corazón. Se tomaron las manos, y en el abrazo silencioso que compartieron en ese momento, el pasado parecía desvanecerse un poco más y el futuro, aunque incierto, brillaba con una luz tenue, pero persistente. El rancho, antes un lugar de soledad y dolor, se convirtió en un faro de esperanza, un hogar donde el amor había encontrado su camino, reconstruyendo vidas y forjando una nueva familia bajo el vasto cielo, con las risas de luna y sol como su melodía constante. Si esta historia ha tocado tu alma, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos inspiradores. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de esperanza y amor.